Buenos días. En nombre de la representación en México del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, les saludo cordialmente y les agradezco su participación en el curso sobre el cultivo de limón persa. Este curso ha sido posible gracias a la amable disposición que ha tenido con el OIRSA, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, a través de la Dirección Regional del Centro de Investigación Regional Golfo Centro y el Campo Experimental Iztacuán. Asimismo, también los campos experimentales de Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, así como el Colegio de Postgraduados y el SENACICA, y algunos especialistas particulares, que con gran disposición intervendrán transfiriéndonos sus experiencias y grandes conocimientos y que tema a tema iremos presentando. Hoy corresponde el tema de manejo de riego, que estará a cargo del doctor Rutilo López López, a quien agradecemos, por supuesto, también su participación. El doctor López López egresó del Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco, como ingeniero agrónomo en la especialidad de Agricultura Tropical en 1986. Realizó estudios de maestría en ciencias en 1996 en el programa de hidrociencias del Colegio de Postgraduados en Montesillo, México, y el doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua por la Universidad Autónoma Chapingo en 2008. Labora desde 1988 en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en donde se desempeña como investigador titular C. Es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre diversos cursos de formación e instancias académicas ha participado sobre agronomía en arroz en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, mejor conocido como CIAT, de Cali, Colombia, en 1989, y en un diplomado en Ingeniería de Riego por el Colegio de Postgraduados en 1995. En 2009 obtuvo el premio por la mejor tesis de doctorado, ganadora en la 12ª entrega del premio Arturo Fregoso Urbina, que se otorga a las mejores tesis de los programas de posgrado en 2008 de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha publicado cerca de 2 decenas de artículos científicos en revistas indizadas o en el Journal Citation Report en los últimos 10 años y más de una centena de artículos en memorias de congresos nacionales e internacionales. A partir de 2009 al 2016 es profesor de probabilidad y estadística en la carrera de Ingeniería en Zootecnia y de 2016 a la fecha profesor de la asignatura de Riego y Drenaje de la Universidad Popular de La Chontalpa en Cárdenas, Tabasco. Miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados en el área de biotecnología y ciencias agropecuarias, revisor de revistas científicas nacionales e internacionales. En la actualidad desarrolla proyectos de investigación y transferencia de tecnología en temas relacionados con la ingeniería de riego y fertilidad de suelos en cultivos tropicales. Pues bien, dejamos con ustedes al doctor Rutilo López López, a quien le agradecemos por su participación. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser explícito en cuanto, sobre todo, atender las expectativas que ustedes, los técnicos, principalmente de Nayarit, como bien dicen, y otros estados o países donde se siembra el cultivo del limón persa. Aquí lo que sí me gustaría primero es dar a conocer cómo está la situación de la siembra en México del limón persa y también del limón mexicano, porque siempre en las estadísticas de producción aparecen... Sí, mire, el panorama en México del cultivo de limón persa a nivel nacional, de acuerdo con las estadísticas del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, en 2011 observamos, por ejemplo, que Veracruz, que tiene una superficie, sembró 37.864 hectáreas, con un valor de producción de 1.500.000, comparado con Michoacán y Colima, que sobre todo Michoacán, que tiene una superficie mucho más alta, tiene un volumen de producción un poquito menor que la de Veracruz, y esto está relacionado pues con el mercado de exportación que se tiene de limón persa.
Al igual que los estados de Tabasco, en donde el otro estado importante es Oaxaca, Guerrero, que presentan superficies muy significativas y con un valor de producción bastante interesante. Esto es comparado pues con el limón mexicano que se siembra en Colima, Michoacán. En la actualidad, en el 2017, observamos que en Colima, en lugar de crecer, pues bajó su producción, su siembra, esto debido a los problemas de Wallon que existe en esas tierras. Sin embargo, Michoacán creció de una superficie de 42,000 hectáreas hasta 60,000 hectáreas, ¿sí? Donde se tienen rendimientos promedios de 7.5 toneladas por hectárea. Eso es en promedio de lo que se obtienen. Claro, estamos hablando de áreas con riego principalmente de microaspersión, que es uno de los métodos que se sugieren para el cultivo del limón, así como otros frutales. Sin embargo, cabe resaltar que donde yo me encuentro, en la región donde yo me ubico, que es Tabasco, aparecen rendimientos de 5 toneladas por hectárea, una superficie de 7,000 hectáreas aproximadamente en la actualidad, y esto también tiene mucho que ver con la región, el tipo de suelo que se tienen por acá, por estas zonas que son suelos ácidos, suelos con altos contenidos de fierro y aluminio, y presentan una precipitación de 2,000 milímetros, similar a lo que se presenta en Nayarit, bueno, un poquito menos. Sin embargo, yo voy a tratar de enfatizar. Aquí tenemos un mapa donde están las regiones productoras más importantes en el país del cultivo de limón persa. Obviamente, la superficie de temporal, que es Tabasco y Veracruz, y parte de Oaxaca, ¿sí? También Yucatán es un estado donde se presenta una superficie bastante significativa, Tamaulipas, y como ya mencioné, los estados de Colima y Michoacán. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones? Bueno, primero, como la regla básica, ¿cuál es el mejor sistema de riego que se va a adaptar al cultivo que se va a sembrar? Obviamente, para la selección de estos sistemas se necesita considerar aspectos técnicos, económicos, sociales y ecológicos, hasta culturales, porque tiene que también el productor aceptar el método de riego acorde. ¿Y cuál es el mejor método? Pues el que le va a regresar la inversión inicial lo más pronto posible, pero también va a abastecer las necesidades hídricas del cultivo. Los métodos más comunes, pues, se dividen en dos: el método de gravedad o presurizado. La gravedad sabemos que son surcos, melgas, y en presurizados tenemos los sistemas de aspersión y los sistemas de riego localizado, que pueden ser microaspersión, goteo o cintas. Las modalidades que existen del sistema de aspersión, pues existen el portátil, los sistemas fijos, los cañones. Sin embargo, vamos a orientar ya básicamente al cultivo de limón, que se recomienda obviamente los sistemas de riego localizados, como son los micros y goteos. En los sistemas de aspersión portátil o fijos, no es recomendable, menos, tienen muy bajas eficiencias, están entre 60 y 70%, pero tiene un problema, ¿no? Pues que puede tirar las flores del limón, y esto pues obviamente ocasiona pérdidas por la presión, la alta presión y el alto caudal que arrojan estos emisores. Entonces, no es recomendable. Sin embargo, hay en algunos lugares que he observado estos sistemas de riego por aspersión con cañones, y existen otros como los sistemas fijos que se recomiendan en plátano aquí en esta zona. También la desventaja es que moja toda el área y donde crecen muchas malezas, y esto favorece el crecimiento de malezas, y esto pues también determina una baja eficiencia
total, global, de estos sistemas. Cuando hablamos de eficiencias, estamos hablando de que volumen de agua que se utiliza con menos agua y mayor productividad. Hay varios tipos de eficiencias. Una de las más importantes es la uniformidad, es decir, que el agua que esté cayendo a la zona radical de interés del cultivo, que está pues, en la base, ¿no? del tallo, donde están más del 60% de las raíces de la planta. Entonces, vamos a entrar que lo que se ha recomendado últimamente, bueno, en varios años, y que actualmente, por ejemplo, en los países como España, se recomienda, se está sustituyendo los sistemas de microaspersión por goteo. ¿Por qué? Porque pues, el micro moja la parte del tallo, una parte del tallo, y esto como consecuencia atrae problemas de gomosis principalmente. Es un hongo que muchos conocen, y este hongo pues obviamente resulta ser un problema dentro de la sanidad del cultivo, y baja los rendimientos, mata en algunos casos los árboles de limón. Los micros varían entre 30 hasta 200 litros por hora, a cambio de los sistemas de goteos que van entre 1 a 20 litros por hora. Esa es la diferencia. La diferencia es que los emisores de goteo andan alrededor de 1 a 20 litros por hora. Pueden ser autocompensantes o no autocompensantes. Más adelante les voy a hablar un poquito de esto. Los sistemas de micro, como les menciono, varían de 30 a 200 litros por hora. ¿Qué es lo más recomendable que existe? Los emisores, las características de esos emisores, vamos a verlo también un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero justificar es por qué se recomienda los sistemas de riego localizado en el cultivo de limón. Aquí esto es en la sabana de Huemanguillo, donde está esta plantación, que ya tiene alrededor más de, bueno, ahorita tiene más de 15 años de edad, ¿sí? Y están, esas cuando la tomé tenían 10 años, y ahorita pues ya tienen. Y bueno, los criterios que hay que considerar para diseñar o instalar un sistema de riego localizado, ya sea goteo o microaspersión, hay que considerar el bulbo húmedo para ver las distancias entre los emisores. Pues eso es de forma general, ¿no? Cuando tenemos suelos arcillosos, pues la separación entre estos emisores deben ser mucho más que en los suelos francos o medianos, ¿sí? De 30 a 40 centímetros en los suelos francos o medianos, y los suelos arenosos, pues por la misma porosidad de estos suelos, la misma textura, hacen que los emisores estén más juntos por el bulbo húmedo que van formando en el suelo, en la profundidad del suelo. El goteo y los micros pues tienen la posibilidad de mojar solamente el área de interés, el área radical, del tiempo 1, ¿sí? Hasta el tiempo n, va avanzando el bulbo húmedo. Esto permite pues estar mojando el área que nos interesa, donde está la mayor concentración de raíces, ¿no? Y comparado con el riego rodado o riego por gravedad, pues se presenta la ausencia de oxígeno en la capa y esto es un problema para la aireación de las raíces, para que tomen el oxígeno en las raíces. Y esto obviamente también el diseño de un sistema de riego rodado es mucho más complicado que un sistema de goteo presurizado. Y tiene mucho que ver obviamente con las características físicas del suelo, como es densidad aparente, la porosidad, el contenido que está relacionado en este caso con el contenido volumétrico del suelo, ¿no? Entonces, lo que se espera, pues, cuando nosotros regamos solamente la zona radical del cultivo, pues hay menos enfermedades, hay mayor disponibilidad de los macroelementos, ¿sí? Y menor riesgo por nitratos o nitritos tóxicos. ¿Cuál es la función de un sistema de riego?
le decía yo hace rato, que el mejor sistema va a ser aquel que le va a regresar al productor en menor tiempo, ¿sí? La inversión que va a realizar, pero también obviamente va a abastecer las necesidades hídricas del cultivo. Ese es el mejor método, ¿sí? Puede ser gravedad, puede ser presurizado, pero obviamente también hay que pensar de manera integral, ¿sí? Por sanidad. Por ejemplo, hay casos que vamos a ver más adelante en donde los productores aquí dejan de regar en el mes de mayo porque el precio del producto ya básicamente cuesta la arpía 80 pesos, 100 pesos y ya no es rentable. Pero desde el punto de vista de sanidad, si queremos controlar también, sobre todo la nutrición, que el cultivo no se estrese por los problemas de enfermedades, principalmente lo que se conoce como Wallonby. Entonces, esa es la función de un sistema de riego, transportar el agua desde la fuente, es decir, ya sea un pozo o un embalse, un río, un arroyo, a la zona radical, con oportunidad, plenitud, evitando que exista el estrés hídrico. Aunque sabemos que aquí para el manejo del cultivo es importante considerar también un leve estrés hídrico en la etapa para estimular la floración. Eso es algo muy específico en los cultivos como el limón persa, en los cítricos. Otra consideración importante es el suelo. ¿Por qué tenemos que hacer un análisis más adelante? Perdón, estaba pensando también que iba a impartir un tema de nutrición, pero va a ser en otra ocasión, o si no, creo que otra doctora lo va a impartir. Pero las características físicas y químicas del suelo nos va a orientar hacia dónde tenemos que manejar nuestro plan de fertilización y sobre todo el tiempo de riego para ver cuánta agua realmente tenemos que almacenar en el suelo para ser aprovechado por el cultivo y cómo se va a dar ese movimiento de agua en el suelo, ¿no? Es importantísimo esto, no solamente la textura, sino que también ver presencia de fierro, porque ustedes saben, por ejemplo, en estos suelos de sabana se seca el suelo y se seca el suelo y todo el fierro de abajo, como ven aquí en estos perfiles, van hacia arriba, así como las sales, pues, como se comportan allá, o el calcio, ¿no? En los suelos con mucho calcio, se seca el suelo y por ascenso capilar, estos elementos suben cuando se seca el suelo y causa toxicidad en los mismos, ¿no? Aquí nuestros suelos en Tabasco, en Huimanguillo, principalmente en la sabana, son estos tres tipos de suelos. Tenemos los acrisoles húmicos, acrisoles plínticos y acrisoles férricos, que son suelos con alto contenido de aluminio y alto contenido de fierro. El clima de la región, ¿por qué es importante? Porque con base en el clima vamos a determinar un concepto que se llama evapotranspiración de referencia, que está basada en el clima. ¿Y cuáles son estos elementos climáticos que se deben de considerar? Pues la radiación solar, que va a depender de la latitud, las temperaturas, la humedad atmosférica o la humedad del aire, pues, donde vamos a considerar, obviamente, se debe de considerar la presión de vapor actual o a saturación, que es finalmente que determina si el nivel de índice de estrés hídricos que puede tener con base en las temperaturas de las hojas, ¿no? Eso es un concepto bastante interesante que los técnicos pueden manejar, se debe de manejar en el caso del limón. La velocidad del viento, mayor velocidad de viento, pues hay mayor necesidad de agua, ¿no? Que va a necesitar el cultivo. Y obviamente esto también tiene que ver mucho con la precipitación. Estamos hablando que dicen que el limón persa se recomienda en lugares desde 800 milímetros hasta 2000 milímetros, de acuerdo con los requerimientos agroecológicos. Sin embargo, en nuestra zona aquí nos llueve 2000 milímetros, no sé, en otros estados en donde prácticamente casi no llueve nada, como Michoacán, la parte de Apatzingán, que es mínimo lo que llueve. Sin embargo, allí los riegos son de 2 a 3 veces a la semana o hasta más en algunas ocasiones. Pero bueno, aquí lo importante es considerar
estos elementos climáticos para la planeación de un sistema de riego. La calidad del agua es otro factor importante. ¿Por qué tenemos que analizar la calidad del agua? Porque con base en los elementos que contiene podemos detectar o diagnosticar algún elemento que puede estar causando un problema. El problema número uno de los sistemas de riego localizados es el taponamiento de los emisores. Si el agua es de mala calidad, es decir, contiene a un elemento como exceso de fierro, exceso de calcio, exceso... Entonces vamos a tener, obviamente, algunos problemas de taponamiento si no consideramos el tratamiento para la corrección de estos, del riego, ¿no? Como son en el caso de, pues, si exceso de calcio, pues hay que considerar el azufre. En el caso de ausencia de calcio, pues hay que considerar los bicarbonatos, en fin, todo un manejo que se debe dar desde el cabezal de control. La calidad del agua cuando dependemos de un pozo y cuando tenemos un embalse o un embalse que puede ser apoyado por un manantial o un highway, como se conoce comúnmente. El inyector Venturi nos ahorra mano de obra en la fertilización, ¿sí? Es un aspecto que es parte del cabezal de control de un sistema de riego presurizado, ya sea localizado o aspersión, para aplicar el fertilizante o otros productos químicos vía agua de riego. Este inyector pues no es más que un tubo que observen acá, un tubo negro delgado, que el momento de cerrar aquí la válvula cambia la succión y genera aquí, esa succión genera que el agua se extrae de este tanque y vaya a la conducción del sistema, ¿sí? La desventaja principal es de que se pierde alrededor de medio kilo de presión, más o menos en promedio. O sea, estamos hablando de 5 metros de columna de agua que se pierde por el problema del uso del Venturi. Bien, otro aspecto importante que hay que considerar aquí es, esto es para fines de mercado, cómo, por qué precisamente en los meses de mayo y junio, julio, hasta todos estos meses, baja el precio del limón. Esta gráfica es del maestro Curti, compañero de nosotros, nuestro director regional, en donde presenta, a ver si parece que... Ok, esta gráfica me está diciendo el porcentaje de floración que existe en los meses del año. Vemos que en febrero y marzo, donde está el 60% de la floración, pues empieza esto a amarrar en junio, julio, ¿sí? Desde mayo empieza ya a haber exceso de frutos para el mercado. Aquí, por ejemplo, como les menciono, en el mes de mayo hay muchos productores que no aplican riego, por lo mismo, porque pues, si el producto vale 80 pesos la arpilla, pues ¿para qué dicen ellos, no? Sin embargo, muchos productores aquí en estos meses de invernales tratan de estimular la floración. Este estímulo es podas severas, algunos ácidos gibberélicos, urea y potasio, de tal forma que aquí, en este periodo invernal, se trata de incrementar la floración para que en los meses de febrero, marzo, abril, ¿sí?, que son los meses donde el precio del producto es mucho mayor, se obtenga pues la mejor rentabilidad, ¿no? Y la mejor justificación para implementar un sistema de riego que cuesta alrededor de unos 60,000 pesos la hectárea, ¿no? Hablando de los sistemas de microaspersión. Bien, algunas experiencias que han ocurrido pues para estimular la floración en la época invernal, pues es el uso de aplicando 8-24-0, que es un fertilizante líquido, ¿sí? Es un producto bastante efectivo.
una fertilización de fondo de 195 kilos de nitrógeno, 70 de fósforo y 20 de potasio, y podas severas, como yo les digo, en el mes de agosto y septiembre, y el uso de ácidos, de 3 litros de ácidos giberélicos por hectárea aplicando en el área foliar. Estas experiencias, hay varios, no, disculpen, no puse los autores, pero entre ellos está también el doctor Curti, donde han hecho trabajos, pues, para el incremento de la producción en el periodo invernal, desde un 50 hasta un 100%, ¿sí? Y también aquí está Arisa y Cruzale, que en 2004 en el estado de Guerrero, con Biofol, es un producto con 3 litros de ácido glutámico, urea y ácido giberélico, disueltos en 500 litros de agua, en el mes de septiembre, estimulan la floración del... pero bueno, aquí, como ustedes pueden ver, no aparece el riego, ¿sí? No aparece el riego, pero algunos productos se puede aplicar mediante el riego. Y claro, también considerando que el mes de octubre, septiembre y octubre, es una época lluviosa, ¿sí? En época de nortes, y en muchas ocasiones no se justifica el riego. A veces tenemos meses de septiembre secos, ¿sí? A veces tenemos también, octubre nos toca a veces meses muy secos. Bueno, los sistemas de riego por goteo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? La cantidad de emisores que se van a usar y va a depender del caudal, de la presión que requiere, a lo mismo que un sistema de microaspersión. Esto es en cacao y esto es el cultivo de malanga. Bien, ¿cuáles son los componentes de un sistema de riego localizado o riego por goteo o por micro? El cabezal de control debe de tener, pues, un sistema de filtrado. Bueno, aquí son filtros de arena que obviamente se justifica cuando la fuente de abastecimiento de agua se trata de un embalse, de un río, de un arroyo, ¿sí? Tenemos también aquí la bomba de succión, las válvulas de admisión y expansión de aire, válvulas check para los retrolavados, ¿sí? Porque estos sistemas se pueden autorretrolavar, ¿sí? Uso de manómetros importantísimo para checar la presión, aunque se tenga experiencia en la presión, en el manejo, operación de los sistemas, es importante que en los múltiples aparezca, o en los manifold, aparezcan estos manómetros que permitan, pues, estar monitoreando la presión y el caudal. La presión y el gasto, con la presión podemos darnos una idea de cuánto es el caudal. Esto es bajo las especificaciones técnicas de los proveedores que proveen estos productos. Bien, tenemos una línea de conducción, una línea de distribución, ¿sí? Y las líneas regantes o laterales, se conoce también como laterales. Entonces son conducción, distribución y líneas laterales. Para cada uno de ellos hay que estimar un diámetro, ¿sí? Apropiado. Esto es un curso completo de diseño en donde se deben de determinar los diámetros de las tuberías de conducción, distribución y laterales con base en la superficie que se vaya a regar, con base también en el cultivo, por supuesto, y el método de riego que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una sección de riego, es el área que se riega en forma simultánea. Entonces, ¿qué debemos de garantizar en una sección de riego? Puede depender de una o dos válvulas, ¿sí? Dependiendo del caudal y de la presión que tengamos aquí a la salida. Lo importante es de que si el gasto del emisor es de 8 litros por hora, por ejemplo, en caso de un sistema de goteo, tenemos que garantizar esos 8 litros por hora, ¿sí? Con una presión mínimo de 1 kilo, que es lo que generalmente se recomienda para la aplicación del agua de riego. Claro, como les mencionaba hace rato, hay goteros autocompensantes que con medio kilo de presión alcanza una presión nominal
de 1 litro o 2 litros por hora o de 8 litros, dependiendo pues de las características del emisor. Entonces, esto es lo que se compone un sistema de riego, y aquí lo importante es que a través de estos manómetros nos permita verificar y corroborar el caudal que estamos aplicando. Se admite un 10% de variación de uno a otro, esto es para tener desde la parte más crítica hasta la parte que está más favorecida, que es en este caso cercanos a la, a la distribución, a la tubería de distribución. Entonces, hay métodos para evaluar la uniformidad, todo un curso de riego esto, pero bueno, voy a tratar de ser lo más explícito. ¿Qué características debe tener el emisor? Nos debe conocer los rangos de presión de los goteros, si son o no autocompensantes, aunque no sean autocompensantes. Autocompensante quiere decir que después de 1 kilo de presión, si lo podemos ver, esto tiene una descarga, o sea, un caudal constante, inclusive después de los 2 kilos de presión, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estos emisores? Pues cuando tenemos problemas precisamente de presión, esos emisores, que son generalmente botones, de tipo botón, arrojan un caudal constante después de medio kilo de presión. Eso es para los distintos caudales, desde 1.2 hasta 3.5 litros por hora, como está aquí en la gráfica. Ahora, hay que conocer estos rangos de presión, ¿sí? Donde los goteros son compensantes. Los emisores también tienen sus propiedades con el tiempo, es decir, estabilidad, presión, gasto y tiempo. Y algunos son muy sensibles a las obstrucciones y variaciones de temperatura. Estos datos los debe dar el fabricante. Estos datos hay que leer las especificaciones técnicas que da el fabricante. No reciban ningún producto o un material que no tenga sus especificaciones técnicas, porque no sabemos si nos si estamos comprando marcas que no son confiables. Las características de un sistema de riego localizado, enfocando un poquito a lo que es el limón persa, de los diámetros internos de estas mangueras de distribución, o mangueras laterales, vamos a llamarle así, las mangueras laterales, donde van los goteros y donde van los microaspersores, pues varía, obviamente, ¿no? Esto de los micros, por el mayor caudal, pueden variar de 18 a 24 milímetros, ¿sí? En cambio, el goteo de 16 a 18 milímetros. El calibre, es decir, el espesor de esta y la durabilidad de estas mangueras, pueden variar desde 22 hasta 45 milésimas de pulgadas, y en los casos de micro también puede ser lo mismo, hay hasta de 50, ¿no? Pero bueno, mientras mayor sea el calibre, es más caro. Los gastos o caudales, flujos, pueden ser en caso de gotero, de 8 hasta 20 litros por hora, ¿sí? Existen en el mercado, y los micros pueden variar en 40 a 60 litros por hora. El número de emisores por árbol, pues obviamente va a depender del caudal de estos emisores, ¿sí? Más o menos tenemos que garantizar, pues, que en 1 hora podemos, en caso de micro, tenemos que tener por lo mínimo un micro con un caudal de 36 litros por hora para poder garantizar las necesidades hídricas en la etapa más productiva, que puede llegar hasta 120 litros por hora, ¿sí? O puede variar de entre 80 a 120 litros por hora. Entonces, aquí lo importante es, en función de la etapa fenológica del cultivo, garantizar que estos emisores abastezcan las necesidades hídricas del cultivo, ya sea a nivel diario, cada tercer día o 3 veces a la semana, según como les convenga. La presión nominal también debe de existir en las especificaciones técnicas. Estas deben de ser entre medio kilo a 2 kilos de presión, ¿sí? Cuando hablamos de kilo por centímetro cuadrado, estamos hablando de, bueno, lo podemos convertir
también a libras por pulgada cuadrada, que muchos fabricantes, bueno, son de nuestros vecinos, los gringos, ellos nos mandan todo en libras por pulgada cuadrada. Entonces aquí hay que convertir, hay que multiplicarlo por 14.7 libras para convertirlos a libras por pulgada cuadrada. 14.7, un kilo por centímetro cuadrado equivale a 14.7 o a 10 metros de columna de agua. Bien, los goteros autocompensantes, como les mencionaba, puede ser opcional. Si se cuenta con un dinero que pudieran invertirse para esta opción, pues sería recomendable. En los sistemas de infiltrado es importante considerar la fuente de agua. Si la fuente de agua es un embalse, es una laguna, como aquí estamos observando, pues las principales impurezas son materia orgánica y lo que se justifica son filtros de grava y arena. Estos filtros son costosos, ¿sí? Más o menos el caudal anda por cada filtro, atraviesa de 35 litros por segundo. Entonces esto puede pues garantizar un caudal, un gasto que se extrae aquí desde hasta 100 litros por segundo. En el caso, bueno, es importante considerar también los retrolavados, los autorretrolavados. Aquí tenemos un manómetro, podemos ver que cuando el manómetro hay una deficiencia de hasta de 0.6, de diferencia de 0.6 kilos por centímetro cuadrado, se genera un retroflujo, puede ser automático o puede ser manual. Ahí está la tubería de blanco, es para retrolavar precisamente estos filtros de grava y arena. Existen los filtros de mallas también, y como les mencionaba, pues hay que considerar el caudal que va a atravesar dependiendo de la presión que va a existir. Esto es en libras por pulgada cuadrada y esto es en bares o en kilos, es lo mismo. Un bar es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado. Y aquí observamos las gráficas de caudal y que es importante considerar para el sistema de filtrado. Los filtros de mallas, que son uno de los más comunes, pueden ser de 200 o 250 mesh, lo más recomendable para tanto en los sistemas, los pozos profundos, como en los aguas superficiales se justifican estos filtros. En cambio, el anterior, los de filtros de grava y arena, se justifican en fuentes de aguas superficiales. Aquí tenemos, por ejemplo, un hidrociclón o separador de arena como una alternativa para separar las arenas de los pozos profundos. El problema número uno de los pozos es la extracción de arena, y una medida que debe considerarse es un sistema de filtrado. Aquí por el interior tiene unos vórtices que con la fuerza del agua, la presión del agua, hace que por gravedad caiga la arena en esos depósitos y se vayan limpiando. Y como observan, después pasa un sistema de filtrado de mallas, ¿sí? Que va a la conducción. Aquí tenemos otro ejemplo donde se utiliza un pozo profundo, un sistema de filtro un separador centrífugo, perdón, un separador de arenas y después un filtro de mallas. Estos filtros de anillos son muy eficientes. Esto se usa mucho cuando se tienen caudales pequeños y funciona como si estuviésemos trabajando un sistema, una fuente de agua superficial o bien un pozo profundo. Ahora, de manera general, hablar de un diseño, en los sistemas de riego hay 3 etapas importantes. Primero el diseño, todas esas consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando diseñamos un sistema de riego y sobre todo cuando lo instalemos, ¿sí? En la instalación debe de ser no un plomero, bueno, un plomero ayuda, pero no es lo recomendable, ¿no? Hay que invitar a un especialista que haga los cálculos, determine los diámetros de las tuberías, los dispositivos o equipos
para tanto de inyección como de sistema de filtrado, sistemas de control de las secciones de riego a través de unas válvulas, a través de manómetros, en los manifold o múltiples. Aquí es importante pues considerar esas tres etapas de diseño, manejo y operación. Si uno de esas etapas estamos mal, pues lo demás está mal. De nada sirve pues que hagamos un buen diseño de un sistema de riego si no sabemos operarlo, ¿no? O si está mal instalado. Entonces, hay que considerar bajos costos de instalación, operación, mantenimiento y facilitar aplicar láminas variables a un intervalo de riego variable. Que haya una alta uniformidad, ¿sí? Y para ello, ¿qué? Pues necesitamos precisamente que de un buen diseño y de un buen manejo también. El control de escurrimiento, eso principalmente es cuando en los sistemas de aspersión, cuando aplicamos una lámina más pesada que el escurrimiento, perdón, se llama infiltración básica o la conductividad hidráulica de saturación. Cuando se supera eso, pues obviamente ocurre escurrimientos y percolación. La disminución del efecto del viento, en este caso, lugares en donde hay vientos fuertes, obviamente no se recomiendan los sistemas de aspersión. La eliminación de efectos de orilla, la facilitación de aplicación de fertilizantes y agroquímicos, ¿sí? Que no haya interferencia de maquinaria y equipo, ¿sí? Y el riego localizado que se justifica en la aplicación de una zona donde se encuentra el mayor porcentaje de las raíces y sobre todo también evitar los problemas de erosión, ¿no? y contaminación de las fuentes de abastecimiento. Entonces, siempre hay que considerar e invitar pues a un técnico diseñador, ¿sí? No hay un diseño perfecto, pero siempre hay uno que es óptimo, ¿sí? Y entonces aquí vemos que hay dos tipos de diseños, el agronómico y el hidráulico. El agronómico, pues todos los agrónomos lo que sabemos, ¿sí? Lo que sabemos cuánta agua necesita la planta, qué suelo vamos a estar utilizando, intervalo, la densidad de plantación, el marco de plantación, se debe considerar en esta parte, y aquí pues hay que considerar todos los aspectos de cálculo de diámetros de tuberías y de carga y gasto. Entonces también obviamente hay que considerar el aspecto arquitectónico, ¿sí? Que las válvulas vayan estratégicamente bien instaladas de tal forma que garantice una buena distribución. Y el costo del sistema, ¿no? Como les mencionaba también, el costo del sistema va a estar en función. El mejor método de riego no es el más sofisticado. El mejor método, como les mencionó, va a ser, ni tampoco el más simple, ¿no? Es una decisión, ¿sí? Del técnico y junto con el productor, de tal forma que se seleccione y se garantice sobre todo las necesidades hídricas del cultivo y el retorno del capital a menor tiempo posible. Aquí tenemos también los aspectos que hay que considerar para el diseño, obviamente datos climáticos, datos del cultivo, el método de riego en las parcelas, ¿sí? El dimensionamiento de la redistribución, como les mencionaba, ¿sí? Y finalmente, pues, hacer un análisis de comportamiento de la redistribución de fertilizantes. Bueno, y del agua, por supuesto. Entonces, todo esto va aunado, pues, a mejorar la eficiencia de un sistema. Entonces, un buen sistema va a analizar diversas alternativas y escenarios de operación y mantenimiento, va a optimizar costos de instalación, operación y mantenimiento y energía. Eso es importante, miren, si se tiene una fuente de energía eléctrica para el riego, pues sería lo ideal. Ahorita con el costo de la gasolina, es muy costoso estar regando, sobre todo cuando se tienen esos tipos de sistemas de riego localizado. Son riegos muy frecuentes, pero también, aunque sean pequeñas dosis, pero sí se utiliza
se gasta mucho en energía de combustión interna. Entonces lo ideal es de que ir mejorando la eficiencia a través de la energía eléctrica. Hay bombas, ahorita observo que en el mercado que hay bombas sumergibles que funcionan con baja energía eléctrica. Mejora un buen diseño del sistema, mejora la uniformidad del riego, ¿sí? En términos de gasto, suministra el gasto en la demanda máxima de los cultivos, considera la calidad del agua a través de un plan de mantenimiento, acopla la intensidad de aplicación con la infiltración del suelo. Con un buen diseño hidráulico puede no ser necesario usar goteros autocompensantes. Bueno, pues esto es muy relativo, ¿no? O sea, si uno va a Europa y dice, bueno, pues qué gotero estoy usando, pues a veces pues estoy usando el que cuesta más barato, ¿sí? Pero eso sí, solo si hay un buen diseño, ¿no? O sea, se puede aplicar esto siempre y cuando haya un buen diseño en el sistema. Y bueno, integra también puntos de medición y control para un mejor monitoreo del sistema. Lo que mencionaba de las válvulas y de los manómetros que deben de estar distribuidos estratégicamente. Las válvulas de admisión y expansión de aire también es importante, ¿sí? Hay que ubicarlos en lugares muy estratégicos. Eso es para evitar, pues, la acumulación de aire dentro de las tuberías. Y bien, bueno, ¿cuánta agua necesita la planta de limón? Pues esta agua, la cantidad de agua que necesita va a estar en función de lo que dice el clima, que es la ET0, la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Ya la FAO se puso de acuerdo con todos los científicos del mundo para llamar esto evapotranspiración de referencia. Ya no se llama evaporación potencial. Ya los físicos, Pema Monti, han desarrollado un método para determinar esto con base en el clima, la radiación solar, velocidad de viento, temperaturas y la humedad atmosférica. Entonces, por el coeficiente de cultivo, que esto va a depender de la etapa fenológica, ¿sí? Es la cantidad de agua que se va a necesitar, que en este caso sería lo que se conoce como evapotranspiración del cultivo, que es una combinación de la evaporación con la transpiración del mismo cultivo. Muchas gracias. Estamos hablando de cuánta agua hay que aplicar al cultivo de limón, y esto está basado en un concepto que conocemos como evapotranspiración del cultivo, y que va a depender de una evapotranspiración de referencia que indica, pues, en este caso, los elementos climáticos, como son radiación solar, velocidad de viento, temperaturas y humedad relativa. Hay un método muy simple para determinar esto, que no es más que la evaporación de tanque, ¿sí? La evaporación de tanque, la evaporación de tanque es un método para determinar esta ET0. Tiene la capacidad, pues, que es un método muy sencillo, que se encuentra en la mayoría de las estaciones climatológicas tradicionales, y el valor máximo que presenta en el día el consumo de agua se multiplica por un factor de tanque, que en este caso puede ser de 0.75, 0.8, para climas tropicales principalmente. Pero esta evapotranspiración de referencia básicamente se refiere, pues, a la cantidad de agua que demanda el clima, pero lo que se va a aplicar al cultivo es la cantidad de agua, pues, que demanda el mismo cultivo, que depende de un coeficiente de cultivo que está basado, pues, en la etapa fenológica, del manejo agronómico, si tiene cobertura o no tiene cobertura el suelo, ya sea de otras plantas asociadas, en fin. Entonces estos factores son los que hay que tomar en cuenta. En promedio, les mencionaba yo que el promedio en los meses de nublado, en los días nublados, la ET0 es de 2 milímetros, 3 milímetros, pero en los días completamente despejados, los días que normalmente en promedio anda en 5 milímetros, pero hay picos hasta de 9 y 10 milímetros por día. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una alta radiación, que hubo una velocidad de viento, ráfagas de viento, y que hubieron temperaturas altas. Es una relación estrecha, pues, de estos elementos climáticos
y lo que en función de la etapa fenológica del cultivo vamos a considerar la cantidad de agua que hay que aplicar, ya sea a nivel diario o a nivel cada tercer día o 3 veces a la semana, como bien el productor se acomode. Entonces, como les decía, existen estaciones climatológicas automatizadas, ¿sí?, que tienen ya en la consola una aplicación. Aquí tenemos la velocidad de viento, la lluvia, es un panel para alimentar las baterías, un panel solar, tiene aquí para medir la humedad relativa, humedad atmosférica, las temperaturas, y con estos datos, automáticamente el sistema te da el valor de ET0, o sea, de la evapotranspiración de referencia. Cualquier estación que esté cercana a una plantación de cítricos donde tengan estos datos, nos va a servir bastante porque nos está diciendo lo que demanda el clima. Entonces, lo multiplicamos por un coeficiente de cultivo que va a depender de la etapa del cultivo. Entonces, al rato les voy a proponer algunos coeficientes de cultivo que se necesitan para limón persa, que propone la FAO a través del doctor Allen. Yo siento que aquí nos hace falta mucha investigación todavía. De hecho, yo no he trabajado, como les mencionaba, en los coeficientes de cultivo en limón. Sin embargo, he trabajado en cacao, en papaya, en chile habanero. Hemos trabajado un poco con los coeficientes de cultivo, ya sea usando plásticos, no usando plásticos, en fin, toda una serie de conceptos agronómicos que se deben de considerar. Entonces, lo que demanda el cultivo, ¿sí?, la ETC, ¿sí?, que es el producto de ET0 y KC. Bueno, les mencionaba que los factores la ET0 depende de los factores climáticos y un coeficiente de ajuste que en caso de evaporación de tanque. Entonces, la ETC es el producto de la evapotranspiración de referencia por un coeficiente de cultivo. Esto da origen a las necesidades netas del cultivo. Pero en ocasiones hay que lavar el suelo. Bueno, hay que considerar una fracción de lavado porque hay acumulación de calcio, porque hay acumulación de fierro o de sales, ¿sí?, sodio principalmente. Entonces, se considera una lámina para lavar estos suelos. Entonces, la pérdida por propagación va a ocurrir cuando nosotros tenemos un sistema ineficiente como donde aplicamos láminas pesadas con mayores superiores a la conductividad hidráulica, saturación o la infiltración básica, como lo conocemos, ¿no? Y esto obviamente nos da una eficiencia del mismo riego. Entonces, lo que hay que aplicar al cultivo es esto, ¿no? Si tenemos problemas de sales o calcio o fierro, ¿sí?, entonces vamos a tener que añadirle unas necesidades brutas de riego, ¿no? O sea, pueden ser, no sé, 5 milímetros o 10 milímetros más, dependiendo de la etapa en que se encuentra el cultivo o el riego inicial. Entonces, Pema Monti, un físico, dos físicos que se metieron a estudiar la evapotranspiración de referencia, proponen, a ver si me escuchan porque me aparece otra vez la señal de que... Sí, se está escuchando perfectamente. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, ellos, a partir de la radiación neta, o sea que esto se estima con base en la radiación solar, ¿sí? Como vimos en la estación meteorológica, mencionaba que la radiación solar se puede determinar la radiación neta, que es aproximadamente el valor de la evaporación diaria del suelo, ¿sí? Por una densidad de flujo de calor del suelo, que es G, y la temperatura, una constante psicométrica que tiene un valor, ¿sí?, en kilopascales por grados centígrados, la velocidad del viento, el déficit de presión de vapor, ¿sí? Vean, como ustedes pueden ver, esto pues es un poco complejo. Sin embargo, las estaciones climatológicas automatizadas están ya diseñadas para hacer este cálculo, ¿sí? A partir de la radiación solar se estima la radiación neta, la temperatura, aquí se usa la temperatura media, una velocidad del viento que se estima, ¿sí?, a 2 metros de altura, ¿sí?, en metros por segundo. Estos dos valores de
presión de vapor a saturación y presión de vapor actual se obtiene a partir de la humedad relativa, ¿sí? Entonces, ya lo da la misma consola, la consola tiene ahí un programa que tiene una aplicación en donde calcula directamente la ET0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada más conocer el KC. Pero para conocer el KC, pues hay métodos también que podemos determinar. Yo he trabajado con papaya y con cacao, en donde determinamos a través del método de cociente calórico, ¿sí? Que no es más que dos, bueno, son tres sensores, pero aquí los sensores azules, ¿sí? Son electrodos que tienen dos sensores para medir temperatura, ¿sí? Y el de en medio difunde calor y la velocidad, cuando el suelo está húmedo aquí, o sea, tiene humedad, obviamente el flujo va para arriba, el flujo de savia. Entonces, estos métodos miden flujo de savia, la velocidad. Ustedes saben que la velocidad por el área nos da un caudal, un volumen, un caudal, un flujo, ¿sí? Un flujo, volumen sobre tiempo. A partir de este dato, nosotros podemos conocer cuánta agua está transpirando el cultivo. Yo tengo, pues mi esperanza es de que yo pueda hacerlo esto en el cultivo de limón. De hecho, se ha propuesto para los proyectos que hemos planteado, pero no ha habido recursos. Sin embargo, es un método muy eficiente. Estos equipos son caros, pero ya lo tenemos aquí en el campo, ¿no? Entonces, pero aparte de ello, también hay otros métodos más un poco empíricos, en el sentido de que se pueden diseñar, se pueden hacer estos equipos apoyados por otros investigadores que lo están haciendo en palma de aceite también. Y bueno, y conocer cuánto transpira el cultivo. A partir de ahí, podemos tener en días despejados, vemos cómo transpira un cultivo, ¿no? O sea, que obedece en este caso a la radiación solar, ¿sí? Mientras aquí obviamente a las 12 horas del día, pues a la radiación son días despejados, tenemos una transpiración, esto en litros por hora, en el caso del cacao, por ejemplo, y vemos que ya empiezan a amanecer, que diga atardecer y anochecer, y pues prácticamente es nula la transpiración, ¿no? Vuelve a amanecer al siguiente día y se dispara la transpiración. Esto es lo que ocurre continuamente en 5 días despejados. ¿Qué pasa en los días nublados? En los días nublados, aquí vemos, por ejemplo, todo el día, existe transpiración, pero es casi nula. Sí, en cambio, los días despejados, obviamente aquí a lo mejor pasó una nube y bajó la transpiración, pero bueno, se despeja y empieza a subir las tasas de transpiración. Esto es lo que tenemos que conocer. Son trabajos finos, sin embargo, tenemos que estudiar esta transpiración para conocer realmente cuánta agua necesita el cultivo. De manera empírica, lo que sabemos es de que el cultivo de limón en la etapa inicial hasta la etapa de 5 o 10 años son diferentes las necesidades hídricas. Les comentaba hace rato que hay valores hasta se aportan de 135 litros por día, ¿no? Entonces, pero eso va a depender de qué, pues, de la evapotranspiración de referencia, de la edad del cultivo y de la etapa en que está atravesando el cultivo. Entonces, pero eso es importante tener estos valores pero aquí observamos cómo la radiación solar tiene una relación estrecha pues con la transpiración, ¿no? Esto es en papaya, por ejemplo, esos datos son de papaya, pero lo mismo ocurre en cualquier frutal, ¿sí? Lo mismo ocurre, hay una relación, excepto obviamente los cultivos de fotosíntesis como la piña, que son otro tipo de fotosíntesis, le llaman CAM, ¿sí? Aquí estamos hablando de que la fotosíntesis ocurre principalmente en la mañana. Bien, estos son los valores que propone el doctor Allen de la FAO, de los famosos KC. Estos valores que multiplicados por la evapotranspiración de referencia nos da una evapotranspiración de cultivo. Va a depender de la edad, del grado de cobertura vegetativa de la plantación. Cuando tenemos un 70%, pues el KC es mayor, ¿no? Porque hay más hojas, hay más área foliar que se va a hacer
de agua, ¿sí? En cambio, con un 20% propone valores desde 0.5, 0.45 y 0.55 en la tabla final. Aquí cabe mencionar que es, como pueden observar, la FAO no recomienda coeficientes de cultivo de 1. ¿Qué quiere decir esto? Las demandas evapotranspirativas del clima no supera la del cultivo, ¿sí? Esto quiere decir que el cultivo de limón es más noble que otros cultivos que a veces necesitan, su Kc es mayor que 1 o de 1. Entonces, un ejemplo, si la ET0 nos dice 5 milímetros y el Kc es de 1, pues la ETC es de 5 milímetros, ¿sí? Si estamos proponiendo un Kc de 0.5, entonces la ETC es de 2.5 milímetros. Cuando la ET0 es de 10 milímetros, pues es de 10 milímetros. Cuando el Kc es de 1, pues la ETC es de 10 milímetros. Estamos hablando de 10 litros por metro cuadrado de agua. Entonces, esto significa que la demanda evapotranspirativa del cultivo es menor que la demanda climática. Y esto nos favorece. Por eso muchos productores dicen, no, pues yo riego cada 3 veces a la semana. Sí, ¿cuánto? No, pues le meto con microespesores de 50 litros por hora en 3 horas, le estoy metiendo 150, pero para 3 días, ¿no? 150 para 3 días. Bueno, pero esto es lo que hay que manejar. Hay que tomar en cuenta estos coeficientes de cultivo y la demanda evapotranspirativa basada en el clima, que es la ET0 o evapotranspiración de referencia. Aquí obviamente presenta la FAO, sugiere cuando hay malezas y cuando hay una cobertura activa, ya sea plantas asociadas al cultivo. Ustedes saben que en algunos lugares asocian leguminosas para el control de malezas y para también fijar nitrógeno al sistema radical. Bien, yo sé que hay muchas dudas, vamos a tratar de escribirlas por ahí para que cuando pues, se dé la sesión de preguntas podamos responder algunas, ¿no? El momento de riego es importante. Nosotros sugerimos el uso de unos sensores Watermark, ¿sí? Que esta cápsula porosa que está aquí, que tiene cubierta por una malla metálica para evitar que las sales se adhieran o el fierro se adhiera, entonces lo podemos colocar a diferentes profundidades y aquí tiene unos caimanes, unos electrodos que conectamos aquí con el sensor digital. Este sensor digital yo lo consigo alrededor de 4,500 pesos, pero tiene una vida útil de fácil de 10 años. Se le acaba la batería durante 2 veces al año cuando uno lo usa todos los días, pero eso no es problema, ¿no? Entonces, pero tiene una durabilidad hasta 10 años y se sabe manejar muy bien y darle más su mantenimiento. Entonces, cuando nosotros medimos, hay un concepto que nosotros en los agrónomos llamamos capacidad de campo, que es el estado energético donde el agua del suelo se absorbe sin ningún problema. O en otras palabras, también viene siendo la capacidad que tiene un suelo para almacenar el agua después de un riego o una lluvia. Eso se llama capacidad de campo. La capacidad de campo, cuando la tensión de humedad llega a 30 centibares, está a 33 centibares, es un concepto que se le conoce como capacidad de campo. Este concepto, que en otras palabras nos indica el esfuerzo que la planta tiene que realizar para absorber el agua a través de sus raíces. Si esta tensión es mayor que 30, vamos a tener problemas de absorción de agua y sobre todo de nutrimentos. Entonces es importante mantener el cultivo cerca de 30 centibares, cerca de 33. Y regar, si el criterio es bajo este concepto del estado energético del suelo, usar, bueno, el criterio de cuando la planta, los primeros sensores que yo coloco a 20 y 40 centímetros,
me estén marcando 25 centibares o 30 centibares, pues meto el riego. Es un buen criterio para que la planta no se estrese y sobre todo para que los nutrimentos que haya en el suelo, los fertilizantes que se apliquen, puedan ser absorbidos sin ningún problema. Entonces, el productor, como les menciono, es un día sí, un día no, o bien lo hace 3 veces a la semana, y esto obviamente implica... No hay que olvidar que los sistemas de riego localizado, su filosofía es riegos frecuentes con pequeñas dosis, ¿sí? En los invernaderos, por ejemplo, se riega hasta 3, 4 veces en el día. Eso es otra filosofía, pues es otro, porque ahí se puede aplicar en cada, si mi tiempo de riego me da, es decir, la lámina de riego que equivale a un tiempo de riego X de 3 horas, por ejemplo, pues yo puedo distribuir esas 3 horas en el día, ¿sí? Aplicando cada 20 minutos en la mañana, a mediodía, en la tarde y hasta la noche, ¿no? Pero esto siempre hay que tomar en cuenta que estos métodos de riego localizado se pueden usar pequeñas dosis con alta frecuencia. Estos sensores se llaman Watermark y estos sensores cuestan como 500 pesos cada uno y esto vale 4,500. Entonces podemos establecer en una hectárea alrededor con unos 3 sensores en cada, en 3 sitios, colocando sensores a 20, 40 y 60 centímetros de profundidad, podemos evaluar la tensión de humedad del suelo, que cuando regamos, pues obviamente saturamos arriba y después abajo poco a poco se va infiltrando y se deja de regar y entonces tenemos una curva al revés. Esta curva que se representa en el suelo al revés, pues se conoce como la lámina de infiltración. Entonces, aquí, estos otros sensores se llaman tensiómetros, ¿sí? Y también se usa para lo mismo, para medir la tensión de humedad del suelo. La desventaja de estos tensiómetros es que nada más miden hasta 100 centibares, o sea, o 100 kilopascales, ¿sí? En términos de metros de columna de agua, estamos hablando de 3 metros de columna de agua, ¿sí? O bien, bueno, si nos vamos a 30 centibares, a 30 kilopascales, que es lo que aquí nos indica el manómetro. Este tensiómetro consta, pues, de una cápsula porosa, también de yeso, ¿sí? No está protegida con malla metálica, como en el caso de los sensores Watermark. Este es un tubo de acrílico que se llena de agua. Este tubo, muy fuerte, por cierto, lo sensible es la cápsula porosa. Esta cápsula porosa debe de manejarse con mucho cuidado de enterrarse en el suelo para que no se quiebre. No se quiebra el tubo de acrílico, pero sí se puede quebrar o romper la cápsula porosa, que hay que enterrarlo con mucho cuidado a la profundidad deseada. Cuando tenemos nosotros aquí agua encerrado en el tubo, esto se cierra herméticamente, se trata de liberar toda el aire que se almacena después de cuando se cierra. Con mucho cuidado hay que cerrar esta tapa de tal manera que podamos eliminar el aire que se atrapa y para que no evitar lecturas falsas, ¿no? Los tensiómetros miden, como les decía, la tensión de humedad del suelo o potencial de presión del agua en el suelo, que como les mencionó es el esfuerzo que la planta va a realizar para absorber el agua a través de sus raíces. En el caso del limón, pues yo sugiero que sean de 0 a 20, 20-40, 40-60, 3 sensores. Cuando nosotros podamos medir, claro, estas dimensiones de los sensores hay de 8 pulgadas a 20 centímetros y hay hasta más grandes, hasta de 1 metro, ¿no? Podemos instalarlo poniendo, antes de introducirlos al suelo, tenemos que hacer un agujero del mismo diámetro aproximadamente, de tal manera que la cápsula porosa quede en contacto con la matriz sólida del suelo, ¿sí? Es decir, que esta cápsula porosa esté completamente, de preferencia, en contacto con la matriz sólida del suelo. Es decir, que esté bien fijado, ¿no?
Entonces, una lectura de 74 centibares, como acá, estamos hablando ya de una tensión muy, muy grave. Entonces, la tensión debe ser de 0, o sea, un suelo que está completamente saturado, ¿sí? Marca 0. A medida que el suelo se empieza a secar, este manómetro, esta aguja, va aumentando. Más seco el suelo, más tensión, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengamos la tensión acá, en este rango de 0 a 30 kilopascales o centibares. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, les comentaba, pues, más humedad de 0 a 30 o 28, ¿sí? Menos humedad, o sea, el suelo se empieza a secar y aquí ya, inclusive la tensión se puede romper aquí con 90, ¿no? Entonces, esto no llega ni a 100, lo que hace el manómetro es la aguja, cuando ya son tensiones mayores de 100, esos son en una escala negativa, ¿eh? Por eso vamos a hablar de valores, como son negativos, entonces vamos a decir, pues, que mientras más seco está el suelo o mayor la tensión de humedad del suelo, esto se llega a romper hasta inclusive a los 90 centibares o 90 kilopascales. Entonces, esta aguja regresa a 0 y no marca nada, aunque esté seco el suelo. Pero es por lo mismo. Mire, aquí vemos una gráfica, dos gráficas, de cómo, estas dos gráficas las puse a propósito por la variabilidad espacial, cuando nada más se trata de lluvia. Esto lo hicimos en Yucca el año pasado y tomamos los datos hasta febrero de este año. Pero bueno, en los lugares ahí donde se siembra el limón, vamos a observar estos valores cercanos a 0 cuando hay lluvia. Deja de llover y el tensiómetro que está ubicado, el de azul, que está ubicado a 15 centímetros, y el tensiómetro de 30 centímetros, vean cómo hay una relación. Pues se seca el suelo, la tensión va aumentando, o sea, se vuelve más negativo, ¿sí? Y llueve y tiende a 0, ¿no? Tanto el tensiómetro que está a 15 centímetros de profundidad como el que está a 30 centímetros de profundidad. Pero entonces aquí ya empieza a llover, a llover, a llover. Todo esto de rojo son lluvias. Y esto que están acá son las tensiones de humedad del suelo a 15, el azul, y 30 centímetros, a 30 centímetros, perdón, el rojo, ¿sí? Aquí llueve y, bueno, tiende a 0, deja de llover y baja la tensión, se empieza a secar el suelo, llueve tantito, bueno, llueve como alrededor de 40 milímetros, 50 milímetros, y vean lo que ocurre, tiende a 0. Deja de llover y baja hasta menos 30 centímetros, o sea, capacidad de campo. Eso es capacidad de campo. Llueve aquí como acá y también tiende a 0, y así deja de llover y otra vez la tensión comienza, ¿no? Y esto lo ocurre en cualquier plantación, ¿sí? Claro, hay plantaciones que absorben más agua, pero esto aquí estamos viviendo y de acuerdo con la variabilidad espacial, en otro sitio, en la misma plantación, pero en otro sitio ocurre algo similar, ¿no? Entonces, cuando esto lo hacemos en riego, encontramos una desuniformidad enorme. ¿Por qué? Porque el problema de las fugas, ¿no?, que hay en los emisores, o un problema de mal diseño o de mala operación del mismo sistema de riego, que hacemos, que no tenemos una uniformidad adecuada, es decir, mayor del 80% que nos exige, que nos demanda, pues, un sistema de riego localizado. Entonces aquí es una muestra de cómo, de las bondades que tiene en este caso los tensiómetros, usar los tensiómetros en una plantación de cítricos. Bueno, estos son valores comunes de arranque, como le llamamos, o sea, cercanos a saturación. Obviamente el potencial mátrico, también se le llama potencial mátrico, o potencial de presión del agua en el suelo, puede variar en suelos arenosos, medianos y arcillosos, pero los valores de arranque, ¿sí? Porque 8 centibares o 8 kilopascales aquí en China me representa lo mismo. Perdón, Ramón, tengo una videoconferencia, te llamo breve, ¿sale? Sí, perdón. Entonces, cuando nosotros, bueno, aquí presento unos resultados que obtuvimos en el 2010 aquí en la Sabana de Balancar. Comparamos un productor que tenía
sin riego y otro con riego. Se hizo 3 cortes en el año y vean, contemporáneamente, hubo un incremento pues en la producción, en el rendimiento de 17 a 24 toneladas por hectárea, pero, y obviamente hay unas diferencias significativas en esto, pero vamos a observar la relación beneficio-costo. No es muy representativo, la relación beneficio-costo apenas incrementó 0.1 con respecto a riego. Pero aquí hay que pensar en otras bondades que tiene el riego. Si bien es cierto que no incrementa la producción, pero a corto plazo, mediano plazo, podemos tener en el siguiente, si la gente que no aplica, por ejemplo, en mayo, que el precio está por los suelos, pero si controlamos la bacteria o la enfermedad que ocasiona los problemas de Wallon-Bean, nos puede garantizar es decir, una mejor nutrición. Y ustedes saben que una mejor nutrición está relacionado con la cantidad de agua que hay en el suelo, es decir, la disponibilidad de nutrimentos. Si no tenemos esas condiciones apropiadas para que la nutrición se dé, pues obviamente vamos a tener plantas más raquíticas, con más problemas de enfermedades. Entonces hay que ver esto de manera integral. Si bien es cierto que no tuve la productividad e ingreso tan impactante, ¿sí? Pero esto obviamente, los rendimientos que manejo acá, obviamente aquí vean ustedes la diferencia en toneladas, esto obviamente también considerando la relación beneficio-costo que se hizo, el análisis de beneficio-costo que se hizo, se consideró un precio promedio. Exactamente no recuerdo el precio promedio que manejamos, pero estamos hablando de 80 pesos, o bueno, por kilo, desde 3 pesos por kilo hasta 26 pesos por kilo, que es un rango de precios por kilogramo, ¿no? O en otras palabras, vendría siendo 80 pesos que vale una arpilla de 25 kilos hasta 650 pesos que vale una arpilla de 25 kilos en los meses de febrero, marzo y abril. Bien, creo que hasta aquí tengo